Vas a ver 16 pacientes hoy. La locura. Ok. Muy bien. Ayer nos quedamos con lo del análisis de líquido sinovial, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Ok. ¿Ya estamos todos? Conéctense. Muy bien, Manuel. Entonces, bien. Vamos a ver el análisis. Ya sabemos entonces cómo solicitar el análisis del líquido sinovial. Sabemos que hay características macroscópicas y aparte vamos a hacer análisis del sedimento, que es lo que nos vas a decir, ¿verdad? Así Muy es. bien, muy bien. Bueno, para acabar lo de ultrasonido, lo de ultrasonido, lo de líquido sinovial, recordemos que la microscopía tenía partes, ¿no? Ayer vimos el recuento celular, ahorita nos falta por ver el examen en fresco con luz polarizada. Este tiene como objetivo el diagnóstico de artropatía por cristales, las cuales tenemos dos modalidades. Encontrar la presencia de cristales de urato monosódicos, la cual daría el diagnóstico de gota, sería la imagen que estamos viendo abajo hasta la izquierda, los cuales los cristales tienen una forma más de aguja, como alargada, fina y delgada. Caso contrario, los cristales de pirofosfato de calcio van a estar presentes en la pseudogota. Estos decía que tenía una forma más como de ladrillo. Podemos interpretar lo que es como más gordito, más rectangular y con bordes romos, no tan puntiagudos como los de los cristales por gota. Esas serían las dos modalidades. Ahora, hay una versión que es en los ataques agudos, los leucocitos van a fagocitar a los cristales de urato monosódico y van a dar el signo que estamos viendo en las imágenes de arriba. Sí pueden ver mi mouse, ¿verdad? Ahí Sí. señalando un leucocito que trae comido un cristal. A este signo le llamamos el signo de la aceituna con palillo de dientes, pues, por la obvia similitud, ¿no? Similitud. Ajá. Y eso sería todo. Quita la punta de flecha. Mouse. Ahí está. ¿Sí lo ven? Acá se ve un poquito mejor. Ahí está. Atravesado, como si fuera una brocheta, una aceituna atravesada. Muy bien. ¿Qué entendemos por luz polarizada, muchachos? Vamos a irnos a los microscopios de histología. ¿Y qué es birrefringente? ¿O para qué nos serviría la luz polarizada? Vamos a saber. Pues no es más que un filtro, muchachos. Es un filtro de la luz blanca para ver en modalidades. Es diferente. La refringencia, acuérdense que la luz o el espectro, eso recuérdenlo en física, ¿cómo es el espectro de la luz blanca? O nada más es blanca. O los colores existen. No, es la refringencia, ¿no? ¿Sí? Son colores básicos. A final de cuentas, sí, la base es la luz blanca, ¿cierto? Pues eso es una ley de física que ya todos lo sabemos. Acuérdense, ¿o no? ¿Se acuerdan las preguntas cuando entraron a la Facultad de Medicina? Oigan, porque todos piensan que cuando los que van a presentar a medicina creen que les van a preguntar de medicina, ¿verdad? No sé, es una falsa idea, pero preguntan física, preguntan química, ¿qué más? Matemáticas, ¿qué más? Biología, inglés. Ok, entonces, ¿qué significa luz polarizada? Es la luz en el microscopio, la luz blanca, en la cual se le coloca un filtro, ¿de acuerdo? Para ver el espectro de luz. Y aquí los cristales, esa es una de las características. Cuando tú les dices a los del laboratorio, es que necesito que le hagas análisis de sedimento de orina, muchos de los problemas que vamos a tener en algunas instituciones, muchachos, es que la falta de microscopio puede tener injerencia en esto. ¿Por qué? Porque los cristales únicamente los vas a tener que ver por luz polarizada, así como lo dijo Manuel. ¿Ok? Ese es el análisis real. ¿Por qué? Porque depende de la refringencia y de la forma también, de la forma del cristal, es como nos pueden reportar si hay presencia o ausencia. ¿Sí? Entonces, el cristal de urato monosódico ya nos dijo que es refringencia de qué tipo, positiva o negativa. O no lo sabemos. Lo vamos a ver de todos modos en gota, a final de cuentas, en la artropatía por cristales. Pero bueno, podemos adelantar. ¿Y qué es luz polarizada?
¿Alguien ya lo googleó? El de urato monosódico es negativo. La refringencia es negativa. ¿Pero qué quiere decir birrefringencia? Que la luz dispersa. ¿Y cómo va a ser la refringencia? A ver, Milagros. A ver, Mili. ¿Te dicen Mili o te dicen Karen? Milagros. Milagros. A ver. A ver, entonces, ¿qué es? Eso sí, la verdad, no sé. No, okay. Solamente leí que era Milagros? negativo. Que era frío. Ya le dijimos, googleamos si fueron negativos. Creo que Entonces, ¿qué es la refringencia? se refiere a que es refrigerante negativo porque, o sea, refleja en sí la luz. O sea, que si la absorbiera esa luz, se vería de un color negro. En este caso la está reflectando, entonces es negativo. Entonces, porque no ¿la atrapa refringencia la es reflejo o absorción? Ahí pues vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a estudiar, vamos a checar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver qué es. Entonces, un cuerpo no tiene luz, o sí tiene luz. No, puede reflejar. ¿Ok? Y puede o no puede. Entonces, eso se le llama reflejante o no reflejante. Entonces, ¿la absorbe o no la absorbe? Si la absorbe la luz. ¿La refleja o no? Es que Ay, caray, ya nos hicimos bolas. A ver, muchachos. Si la absorbe, no la refleja. Ustedes acaban de pasar por física, tienen 5 años que pasaron por la prepa. Yo tengo no sé cuántos años. A ver. La refringencia es la capacidad que tiene A para ver, Luis. refractar, ¿no? Bueno, hacer una refracción pues, de la luz. Ajá. Entonces, si es positiva, quiere decir que pasa la luz, y si es negativa, que no pasa, ¿no? ¿Pasa la luz o no pasa? O sea, Ok. que no la ¿Qué más? absorbe, ¿Quién más pues. da? Porque también, por ejemplo, en oftalmo, eso lo vieron en oftalmo. A ver, ustedes, índices de refracción también. ¿Se acuerdan? Que también ven eso. El cristalino, ¿cómo es? Es un lente. Entonces, ya vieron. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Bueno, vamos a dejarlo como tarea bibliográfica, tarea no médica, porque tenemos que saber qué es la refringencia negativa y positiva. Primero tenemos que saber qué es un cuerpo refringente o no refringente, para poder entender esto. A ver, o sea, por ejemplo, ¿quién? aquí lo Google dice, estado validado o índole fundamental de refractar la luz, cambiar o alterar el trayecto de la iluminación, o conocido como la refracción. Ok, entonces, ¿qué tiene capacidad para hacer una desviación o cambiar el espectro de luz? Sí, Recibe el haz blanco, dispersa unos pa. Ok, recibe el haz de luz y puede hacer una dispersión, es una refracción. Puede o no puede, ¿de acuerdo? Cambiarlo. Entonces, el ser negativo es que no es capaz de reflejar la luz, ¿o sí? No se refleja, ¿o sí? Lo absorbe. Lo absorbe. Si es negativo, lo absorbe. Exactamente. Entonces, ¿cómo se va a ver? Como unas agujas, y es refringencia negativa. Eso así se llama en física. ¿Ok? Y los otros. Bueno, A por ver, ejemplo, o sea, me acuerdo ¿qué más o más, menos en Carlos? física que si es positivo, o sea, cuando un objeto refleja la luz, dependiendo puede generar un espectro de luz, un espectro de luz en base a un color, y ese es determinado de la frecuencia de onda en la que la luz llega y golpea el objeto. Golpea y se refleja. Ajá. Una refringencia. ¿Ok? Por eso esto es necesario ponerle el filtro a la luz blanca, porque si no, no los verías. Si no le pones el filtro, no los ves. A final de cuentas. Entonces, vamos a investigar por qué la necesidad de ponerle un filtro, de qué tipo va a ser el filtro en el microscopio. Son cosas tan básicas y que ya lo vieron, se supone, en histología, muchachos, pero que vamos otra vez a recordar. Entonces, ahora sí, ¿para qué me sirve? Porque a final de cuentas ahí todos andamos viendo en histología, ay, que sí, ando viendo, pero no sé ni cuál es el principio. ¿Ok? O no lo digiero. Lo veo, pero nunca lo digerí y nunca lo entendí específicamente para qué es y para qué me sirve. ¿Sí? Ya ahorita estamos en una capacidad de decir, ok, hago conexiones. ¿Sí? Lo leemos. Lo vamos a volver a repetir otra vez en gota. Perdón, Manuel. Vámonos, otra vez. Muy bien.
¿Ya cambió? Eso sería todo. Ya ven, les mencionaba. Ujú, Tópico era tres partes: el recuento celular, esto de la luz ujú. pulsada, y por último el cultivo y tinción, que es un mismo apartado. Recordemos que ya lo habíamos mencionado en la parte de las reglas, 10 reglas de oro, y también ayer que vimos lo del recuento celular, que para poder establecer el diagnóstico definitivo de la artritis séptica, necesitamos una prueba de cultivo y una de tinción. Es con esto en la cual vemos la presencia o ausencia de bacterias que estén generando esta patología. Y ya sería todo del análisis del líquido sinovial. Ok, entonces un análisis completo incluye citoquímico, en lo cual vamos a hacer el análisis del ultrafiltrado del plasma, que a fin de cuentas, y nos faltaría también, por ejemplo, nos van a reportar, aparte de lo que es el análisis macroscópico, filantest, la cantidad de glucosa, muchachos. Eso sí es muy importante saberlo, aunque no creo que no lo dice en el libro. El análisis del líquido sinovial, también el citoquímico, va a ser un recuento también de lo que son los elementos que hay en el plasma. Si dijimos que es un ultrafiltrado del plasma, pues también va a haber glucosa. Y es un análisis indirecto de que me puedo sospechar yo si realmente es inflamatorio o es séptico. Las bacterias, pues ustedes saben que tienen metabolismo, ¿de acuerdo? Y necesitan glucosa. Entonces, si es un proceso séptico, ¿cómo estaría? También los leucocitos, a final de cuentas, pero en menor, porque acuérdense que llegan por rodamiento. Ahora, si las bacterias están ahí, van a estar con un metabolismo. ¿Cómo va a estar la glucosa en el líquido sinovial si es séptico, generalmente? Disminuida. Disminuida en relación con la del plasma, ¿ok? Va a estar bajo. También eso es, entonces, el análisis tenemos que ver todos los elementos que incluyen el citoquímico. ¿Ok? Citoquímico, que sería glucosa. ¿Qué más? Podemos también incluso hacer mediciones de algunos otros elementos. ¿Ok? Muchas de las veces también podemos pedir medición de cuantificación de ácido úrico en el citoquímico, porque te lo meten, es un derivado del plasma, lo hacen el filtrado, lo centrifugan y lo meten en igual que si fuera suero, exactamente igual, y les van a reportar igual. ¿Ok? Lo que nos interesaría en determinado momento sería más lo de la glucosa. Y los elementos formes, que ya nos dijo Manuel, que eso se hace con el análisis del sedimento. ¿Ok? Entonces, el análisis del líquido sinovial, para que sea bien analizado, tenemos que tener descripción macroscópica, descripción citoquímica, y la citoquímica, pues estamos hablando de los analitos glucosa, sobre todo, ¿de acuerdo? Otros, que sería el análisis microscópico o de sedimento. ¿Y qué más, Manuel? Por último, citoquímico, aparte del citoquímico, perdón, podemos hacer incluso, muchachos, algo que se ve en patología. Si tú sospechas, por ejemplo, un osteocondroma o una neoplasia articular, ¿qué te serviría? Cuando tienen mama, vamos a ver, porque todavía no ven tiroides. Cuando ustedes hacen una punción por aspirado, ¿ok? ¿Cómo van a ver o cómo van a estudiar a las células que tú piensas que están mal? Después de que haces una biopsia punción aspirado. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Porque ya vieron, Gine y ya, ¿onco todavía no llevan? No, pero esa no la llevan ya. ¿Ya la vieron onco o no? Todavía no. Doctora, uno. Ok, onco, pero bueno, en Gine, biopsia aspirado de una lesión mamaria. ¿Qué es lo que sigue después del aspirado? De la punción aspirado. ¿Cómo lo ponen? ¿En una qué? ¿En una qué? Ah, no, la vinilla. Pues. En una laminilla. ¿Ok? El ¿Y eso cómo se le llama? ¿El cultivo? Esto para- No. Todavía no llegamos a cultivo en Un el estudio sinovial, histológico. espérenme. Un estudio histológico. ¿Y eso cómo se le llama? Citológico, muchachos. Pues es como cuando hacen acá una tinción Graham. ¿Ok? No agarran y hacen el raspado y luego lo embarran en una laminilla. Pues bueno, ¿qué vieron en esto? ¿Ok? Se llama análisis citológico. Entonces también, Manuel, si tú sospechas a lo mejor que tiene una sinovitis billonodular, eso ya lo vieron en ortopedia. ¿Se acuerdan de las neoplasias más frecuentes en membrana sinovial? Las sinovitis billonodulares. O si piensas que tiene alguna otra característica neoplásica, ¿qué vas a hacer?
O para hacer una tinción de Gram, ¿qué vas a necesitar hacer? Pues un citológico, ¿ok? Un extendido o un barrido en una laminilla, ¿de acuerdo? Y le haces la tinción. Ok. Y luego ya, al mismo tiempo, y todo es con el análisis para que no lo vayan a tirar, si no después van a decir, por eso cuesta, pero porque cuesta hacerle todos esos estudios, no porque cueste la cantidad de líquidos sinovial y nos vayamos a hacer ricos, a final de cuentas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Ya por último, el cultivo. Moraleja, siempre tomen cantidad. Si es muy poco el líquido aspirado, siempre guarden un poco para lo del cultivo. Y el tubo de cultivo pues debe ir en un tubo específico con un medio de transporte, idealmente. ¿Ok? Si están allá en la sierra, ¿qué pueden hacer, muchachos? La jeringa con la cual sacaron, la sellan y la mandan en situación estéril. La pueden meter en un guante estéril para que no se contamine. ¿De acuerdo? También tenemos que idear cómo mandarle. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso es todo lo que tienes que hacer al líquido sinovial. Una sola, o sea, realmente lo puedes ver tan sencillo, pero tienes que hacer todos esos procedimientos y todas esas son las solicitudes que tú tienes que llenar. Si no, lo que va a pasar es que se van a perder y vas a tener que puncionar otra vez al paciente. ¿Y tú crees que se deje? Y luego si ya le hiciste evacuación, ya no hay líquido sinovial, ¿de dónde lo agarras? De la otra rodilla que no está enferma. Así me pasó una vez, ¿eh? Por eso se los digo, no, os va de risa, pero sí es cierto. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Qué más, Manuel? Perdón. Entonces ya sigue el cultivo, ahora sí. Ya eso sería ya todo, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Ya seguirían las pruebas de laboratorio específicas. Ok. Bueno, yo soy Constanza y pues les voy a empezar a hablar de las pruebas del laboratorio ya específicas de las enfermedades reumáticas. Bueno, vamos a empezar con el factor reumatoide. ¿Qué es el factor reumatoide? Van a ser anticuerpos inmunoglobulina M que van a estar dirigidos contra la porción del factor cristalizable de la inmunoglobulina G. Se puede determinar de varias maneras. Algunos autores los dividen en dos métodos, que son los cualitativos y cuantitativos. ¿Cuáles van a ser los cualitativos? Van a ser los de aglutinación. Aquí un ejemplo que viene es la prueba de aglutinación por látex, en la cual se pone el látex, el cual tiene una inmunoglobulina G, y va a precipitar. En esta prueba cualitativa, sobre todo en esta de aglutinación por látex, se va a considerar positiva cuando hay un valor superior a una relación en 1 en 80. Los cuantitativos, pues estos está la nefelometría, la cual se considera más útil y sensible, ya que es cuantitativo, es decir, ya nos va a dar un valor con número, y se va a considerar positivo cuando es mayor a 20 unidades por litro sobre mililitro. Y a su vez, también se puede medir por el ISA, que algunos autores lo consideran cualitativo y semi-cuantitativo. Y el uso principal de este factor reumatoide va a ser en el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Algo que quiera comentar aquí, doctora? Muy bien, entonces el factor reumatoide no es otra cosa muy parecida a las antiestreptolicinas, es un autoanticuerpo contra un anticuerpo, ¿ok? Entonces es un autoanticuerpo contra un anticuerpo, definitivamente contra una inmunoglobulina. ¿Qué son las antiinmunoglobulinas? Son anticuerpos, a final de cuentas. Nada más que la porción FAB de la inmunoglobulina, mayormente, la mayor cantidad de factor reumatoide es del subtipo IgM, ¿de acuerdo? Tendríamos que volver a recordar en inmunología cuántos tipos de inmunoglobulinas hay. Lo vamos a ver en inmunidad innata y adquirida. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión, no necesariamente, no todos los factores reumatoides que nosotros encontremos van a ser IgM. Podemos también tener del subtipo IgA y del subtipo IgG. ¿De acuerdo? Varían. Pero el que se encuentra en mayor cantidad y el que es mayormente medible, Constanza, es el subtipo IgM. Y es un autoanticuerpo contra una inmunoglobulina. La porción FAB se fija a la porción cristalizable. ¿Sí se acuerdan de la imagen de la inmunoglobulina? Una Y. Entonces, la Y, lo que es la V,
esa porción es la porción FAB, localiza a la porción FC, como sería como su epítopo, ¿de acuerdo? Y lo precipita, ¿sí? Y eso es lo único. A final de cuentas, ¿cómo se distribuye? Generalmente, ¿cómo lo vamos a encontrar el factor reumatoide? En uno solo o en pentámeros, generalmente. ¿Cómo lo haríamos, Constanza? Creo que es en pentágono, doctora. por lo que tengo. Generalmente es en unión, ¿de acuerdo? No va solo. Generalmente se aglutinan o se unen por lo menos de 3 a 5 inmunoglobulina M para formar. Y son conglomerados, a final de cuentas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ojo, el factor reumatoide puede ser de otro subtipo de inmunoglobulina. Puede ser IgA y puede ser IgG. Cuando solicitamos IgG e IgA, eso lo vamos a ver en cada patología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en etapas tempranas, les voy a poner un ejemplo, en artritis reumatoide, cuando empieza la enfermedad inmunológica sin manifestaciones, las primeras producciones de factor reumatoide pueden ser del subtipo IgA. Y a medida que va procesando la inmunidad, cambian o hacen el viraje a inmunoglobulina M. Si tenemos un proceso infeccioso, ¿cuál va a ser los primeros que van a aparecer? IgM. Y generalmente por eso se dice que no son tan específicos. ¿De acuerdo? Porque después de un estímulo infeccioso o inflamatorio, podemos tener aparición de este autoanticuerpo, que es el factor reumatoide. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es de los primeros, los únicos anticuerpos. Entonces, no es único, pero en más del 80% de los factores reumatoides que nosotros detectamos es del subtipo y IgM. Muy bien. Dos técnicas que ya les dije, cualitativa y cuantitativa. Y no todo lo que tiene factor reumatoide es artritis reumatoide, ¿verdad, Manuel? Regla de oro. Muy bien. No todo lo que brilla es oro, me gustó. Muy bien. Muy bien. ¿Qué seguimos aquí? Indicaciones Hola. para la toma. Aquí dice... Disculpe, sí, yo me quedé con una Hazel. duda de la tabla que venía ahí, atrás. Ahí A dice ver, que vamos a volver a ver. Ajá. ahí dice que la lipemia causa interferencia en el resultado. ¿Por qué? ¿O cómo? Porque son organismos grandes, porque acuérdate que son macromoléculas. Y si estamos hablando de que el factor reumatoide se agrupan en 5, ¿cómo va a ser ese tamaño de molécula? Pues grande. ¿Ok? ¿Sí? Puede Claro. interferir en la medición porque son macromoléculas, a final de cuentas. Muy bien. Doctora, yo tengo otra duda. Alan. En el factor reumatoide también yo había leído que está muy elevado cuando hay una infección de hepatitis C, nomás que no sabía si era verdad o no, que era hasta incluso en el 70% de los pacientes. Así es correcto. Acabo de decir que el factor reumatoide no quiere decir que nada más sea en respuesta a una enfermedad autoinmune. Es una generación de un anticuerpo, ¿ok? A una respuesta que puede ser inflamatoria, autoinmune o infecciosa crónica. En tuberculosis, sí, señor, también podemos encontrar factor reumatoide. En tuberculosis crónica, en hepatitis C, también podemos encontrar títulos altos de factor reumatoide. ¿Sí? Pero esto es por el fenómeno de respuesta inmunitaria contra el virus C, ¿correcto? Después de COVID, ¿podemos tener factor reumatoide positivo? Sí, señores, también podemos tener medición. Solo que una vez que se resuelve la infección, ¿qué va a pasar con ese estímulo de sus anticuerpos? Pues van a bajar. ¿Cómo no? Van a bajar y desaparecer. ¿Ok? Cosa que hace diferenciación con la inmunidad, bueno, con los que en fenómenos de autoinmunidad, con las enfermedades autoinmunes, al contrario, empiezan a aumentar la producción y se mantienen. ¿Ok? Es al revés. ¿Sí, Alan? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Ok, pues esta prueba del factor reumatoide va a tener una
sensibilidad que va del 60 a 70%, pero su especificidad va del 60 a 90%, aunque en algunas bibliografías la bajan al 70 o 80%. Es decir, que este esté positivo no significa, o sea, que este esté positivo no significa que el paciente tenga artritis reumatoide si la clínica no es clara, ya que también va a estar positivo pues en otras enfermedades reumáticas como es en el síndrome de Sjögren en el 75-85% de los pacientes. También va a estar positivo en la enfermedad mixta del tejido conectivo en un 55 a 60% de los pacientes, y en lupus eritematoso sistémico también va a estar positivo en el 15 a 35% de los pacientes. También pues, se va a poder elevar en enfermedades que son no reumáticas, como son la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar, la colangitis biliar primaria, como ya mencionó Alan, con también en la hepatitis C, y pues en otras enfermedades que cursen con una inflamación aguda. Muy bien. Y volvemos, ¿se acuerdan que les pregunté? Bueno, no sé si lo vas a decir, Constanza, la sensibilidad y especificidad, ¿en qué consiste? No lo pensé decir, pero la especificidad es si está... A ver. Como, ¿cuál es el porciento que esté, por así decirlo, que sea causado por una enfermedad? O sea, es algo como, ay, no sé cómo explicarlo bien. A ver, ¿la sensibilidad es el número de sujetos sanos sobre enfermos o tiene la capacidad de decidir o de eliminar sujetos sanos de enfermos? O al revés. No, pues de eliminar los enfermos de los sanos, o sea, es cuánta posibilidad de gente enferma va a tener la prueba positiva. Ok, ¿y la especificidad? Y esa qué enfermedad, cuál porciento va a estar abocado a cierta enfermedad. Ok, y un análisis para que tenga peso tiene que ser con una sensibilidad alta y una especificidad alta. ¿Ok? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Sí es cierto que tiene que ser arriba de 80 o es otro valor? No, sí. ¿80? Sí, es una sensibilidad alta y una el problema es que tiene una especificidad, como ya lo dijo, dale el anterior. Varía. ¿Ok? Aquí está. De un 70 a un 90%, varía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es altamente, o sea, no tiene una especificidad alta. ¿Por qué? Porque se puede presentar en otras enfermedades también autoinmunes. ¿De acuerdo? Para enfermedad específica. ¿Ok? Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, se ha observado que hay pacientes, sobre todo el 30% de los pacientes que tienen artritis reumatoide, que presentaron años antes de que empezaran sus síntomas y que se les diera el diagnóstico un factor reumatoide positivo, que como ya comentó la doctora, a veces antes de los síntomas no va a ser una inmunoglobulina M, sino va a ser una inmunoglobulina A. A su vez, se considera que entre mayor valor tenga de factor reumatoide, pero en una prueba cuantitativa, mayor es la probabilidad de que se presente la enfermedad. Pero la ausencia de este factor reumatoide no nos descarta que el paciente tenga artritis reumatoide. A su vez, la artritis reumatoide con un factor reumatoide positivo se va a asociar a una enfermedad más agresiva que se va a caracterizar con la presencia de erosiones y manifestaciones extraarticulares. Y el factor reumatoide no debe usarse para monitorear la actividad de la artritis reumatoide. Eso es muy importante. Veo y lo utilizan y es un error muy frecuente. Solicitan y solicitan en cada consulta factor reumatoide, factor reumatoide. Ok. Y le dicen, de acuerdo a los títulos, usted está muy mal de la artritis. ¿Cómo está mi artritis? ¿Cómo salió el factor reumatoide? A ver, espérenme. Es marcador. No es útil para medir actividad. Es con fines pronósticos. ¿Ok? Ayuda a criterios de clasificación y diagnóstico. Punto. Se acabó. Títulos, valor pronóstico en la presentación de la enfermedad. ¿Ok? No me sirven para monitorear actividad. Entonces, a menos de que yo quiera evaluar en pacientes el pronóstico, porque hay pacientes que tienen títulos muy altos de factor reumatoide, esos pacientes podrían tener otro tipo de afección, vamos a suponer en artritis reumatoide. Cuando tiene un paciente de artritis reumatoide y tiene títulos muy, muy altos de factor reumatoide, están en relación con el pronóstico. La enfermedad es más destructiva y tienes más riesgo de que la enfermedad tenga más manifestaciones fuera de las articulaciones, como pulmón, ojo, etcétera. ¿Ok? Es valor pronóstico.
más que nada. Así como lo dice Constanza. Muy bien. Y los valores tienen que ver, ¿verdad, Constanza? Un título que no esté por arriba de 2 desviaciones estándar, o sea, 2 veces arriba de lo normal, pues hay que tomarlo con reserva, a menos que el paciente tenga una clínica muy significativa, ¿sí? Valores que estén arriba de 2 desviaciones estándar o que sean títulos muy altos, caray, ahí sí hay que darles vigilancia, ¿verdad? Constanza, explícanos. Sí, pues ya en un caso tipo, si fuera medido por una felometría, ya un valor arriba de 40, pues ya sería un valor ya un poco más alto, a que un paciente tuviera un valor solo de 22, 23, pues se tiene que tomar con mucha cautela y como usted menciona, con la clínica del paciente. Ajá. Y no es lo mismo tener 120 unidades, cuando el mínimo son 20, a tener 21 o 22, ¿ok? Cuidado. La que sigue, bueno, vamos a seguir con otra prueba que son los anticuerpos dirigidos contra los péptidos citrulinados cíclicos. Como su nombre lo dice, estos son anticuerpos que están dirigidos contra péptidos, en los cuales el residuo de arginina se va a reemplazar por el citrulina, que este cambio es sobre todo potenciado por el tabaquismo. Y estos péptidos sobre todo son la colágena tipo 2 y el fibrinógeno. Estos se pueden medir por ELISA o por quimioluminiscencia. Hay que recordar que la quimioluminiscencia es un inmunoensayo en el cual se añade una sustancia luminiscente y después ya se mide pues la cantidad de luz que se crea o se emana, por así decirlo. Va a ser es un biomarcador diagnóstico y pronóstico de artritis reumatoide con una sensibilidad que va del 50 a 75% y una especificidad del 96%. ¿Me das la que sigue, Manuel? Aquí sí es diferente. Aquí la sensibilidad es baja, pero la especificidad llega hasta ser del casi 99% en artritis reumatoide. ¿Ok? Ahí te lo pone. Sensibilidad de un 50-75% quiere decir que no está en todos los sujetos enfermos, pero cuando está, tienes una certeza de que el paciente tiene artritis reumatoide. ¿Ven la diferencia entre sensibilidad y especificidad? ¿Correcto? Muy bien. Y también tiene que ver con los títulos, muchachos. También tiene que ver con los títulos. Seguimos con. ¿Le das a la que sigue, por favor? Anticuerpos van a ser útiles para el diagnóstico diferencial de la poliartritis temprana. A su vez, no son totalmente al 100%, por así decirlo, específicos de artritis reumatoide, porque aunque en menor por ciento también se van a encontrar en otras enfermedades reumáticas, como es en el lupus, en el síndrome estrógeno primario, en la artritis psoriásica y también en otras enfermedades como la tuberculosis. El Píndaro proporcionaba una tabla, por así decirlo, comparativa del factor reumatoide y los anticuerpos contra péptidos citrulinados. Comparándolos un poco, pues su sensibilidad va a ser igual, como al 60-70%, aunque se considera que la de los anticuerpos contra péptidos citrulinados va a ser un poco menor, pero su especificidad es mayor del 90-95%. Ambos se pueden encontrar positivos años antes de que empiece la clínica y pues que se dé el diagnóstico de artritis reumatoide. Y a su vez también la presencia de anticuerpos contra péptidos citrulinados van a asociarse a una enfermedad agresiva y sobre todo pues a daño pulmonar. Y también el Píndaro pues hacía la comparación con los anticuerpos contra péptidos carbamilados, que casi ningún otro libro lo mencionaba aparte del Píndaro. Estos anticuerpos contra péptidos carbamilados van a tener una sensibilidad aún menor, porque si se observa en la tabla es del 40-45%, pero su especificidad es mucho mayor, de 95-97%. También se va a encontrar positivo años antes del inicio de los síntomas y se asocia sobre todo a las manifestaciones clínicas de erosiones. Exactamente, que los carbamilados los vemos más cuando ya veamos artritis reumatoide, muchachos, más que nada con actividad destructiva y con progresión, más que como criterio de apoyo diagnóstico, ¿ok? Que es los anticuerpos anti-CCP, ¿ok? Y estos son anticuerpos que en forma mucho más reciente se han empezado a estudiar.
Son los anticuerpos anti-CARP. Muy bien. Seguimos. Sale que sí. Bueno, como ya mencioné, los pacientes que tengan una artritis reumatoide temprana y tengan estos anticuerpos contra péptidos citrulinados positivos van a tener un mayor riesgo de daño articular progresivo. A su vez, se considera que estos anticuerpos comparados con el factor reumatoide predicen de una manera más eficaz la presencia o la posibilidad de una enfermedad erosiva. Algo importante de estos anticuerpos contra péptidos citrulinados es que van a disminuir por así decirlo, su número cuando se usan los FAME, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que es, aquí tengo los ejemplos de dos, que es el metotrexato y la hidroxicloroquina. ¿Algo que quiera comentar aquí, doctora? No, sí. Ok. Después tenemos los anticuerpos antinucleares, o ANA, que estos ya se van a recomendar en pacientes los cuales ya tengan una clínica sugerente con manifestaciones sistémicas de lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren primario y esclerodermia. Por así decirlo, estos van a tener una sensibilidad alta, pero su especificidad va a ser baja para lupus eritematoso. No siempre que los ANAs estén positivos va a ser lupus, ya que vamos a observar más adelante que dependiendo del patrón puede ser otras enfermedades reumáticas. Esta se puede medir por inmunofluorescencia, ELISA o quimioluminiscencia. Se va a considerar positivo cuando hay una relación mayor de 1 en 40 y a su vez si se midió por inmunofluorescencia, se va a agregar el patrón de inmunofluorescencia que se encontró, que son 4 los principales, que es el homogéneo, en el cual todo el núcleo va a estar luminiscente por igual, el periférico en el cual solo la periferia del núcleo va a estar luminiscente, el moteado, porque por así decirlo es el granular, que algunos autores lo separan en granular fino y granular pues grueso, y el nucleolar en el cual solo el nucleolo va a estar luminiscente. Miren, muchachos, aquí les voy a comentar. Ana Patterns. Ok. Ya, se los voy a mandar en chat. Esto les va a servir mucho porque hay un consenso. Este consenso de Ana Patterns nos ayuda mucho porque había mucha discrepancia entre los reportes de los anticuerpos, de los autoanticuerpos. Entonces, ¿qué hicieron? Un consenso, pues precisamente para poder estar de acuerdo todos e interpretar cada uno de ellos. Está muy padre la página. ¿Por qué? Porque te va diciendo cuáles son los principales patrones. Hay un árbol por ahí. Constanza, ¿ya te llegó? Ana Patterns. ¿Sí? ¿Lo quieres compartir? ¿Puedes abrir la página y compartirla? Ajá. ¿O quieres que la comparta para explicar? Estás en mute. Ya la tengo abierta, doctor. Disculpa. Ok, muy bien. Vamos a abrirla. Si quieres la comparto yo. Bueno, tú eres el anfitrión, ándale pues. Pues él manda, ya que a mí ni me dejan. Ah, te creas, ya. Ok, chicos, a ver, miren. Dale en nomenclatura y árbol de clasificación. Nomenclatura and classification tree. Súbelo un poquito más para verlo todo. Esos, muchachos, muy bien. Ahorita los vamos a saber porque yo lo que sí quiero, Ana, es cuál es el método y cómo se logra y a partir de qué las células HEP2, cómo es el método por el cual podemos hacer. ¿Qué es el HEP? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? Eso sí quiero que lo veamos. Súbelo un poquito más, Alan. Ahí. Ese es el árbol de clasificación, es el que tenemos que tener todos. Ya es lo mismo que nos acaba de decir Ana, los 4 patrones que tú comentaste, ¿verdad, Ana? Pero acá, de cierta manera, bueno, patrón negativo y luego ya viene el patrón nucleolar. Y el patrón nucleolar, vean, en todos los que se dividen, homogéneo, moteado, centrómero, discretas, puntos nucleares, nucleolar,
involucro lo que es nuclear y pleomórfico. Y si nosotros le damos clic en cada uno de ellos, nosotros vamos a ver en cuál enfermedad o en cuál patología pueden estar presentes o con qué antígeno nuclear van a estar relacionados. Lo que es en lo que es verde quiere decir que es nivel competente. Perdón, lo anaranjado. Quiere decir que ustedes pueden tener una capacidad de interpretar ese resultado. Y los demás son de nivel especialista porque están relacionados con patologías específicas. Vamos a darle, Alan, dale clic al homogéneo AC1. Nuclear, vamos al árbol clasificatorio, ok, homogéneo, dale clic. Si quieres, pásalo a español o quieren seguirlo viendo en inglés. Ok. Bien. Entonces, ahí te dice patrón difuso. ¿Ok? La descripción es que tienes una fluorescencia homogénea irregular a través de todo el núcleo plasma. ¿Qué es una definición primero de anticuerpo antinuclear? ¿Qué dijimos que son los anticuerpos antinucleares? Ya dijimos que el factor reumatoide es un autoanticuerpo. Mayormente del subtipo IgM. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué son los anticuerpos antinucleares? Es también un autoanticuerpo, pero del subtipo IgG. Pero también para acabarla hoy les voy a pasar un artículo que es de Caviedes, que está muy padre, muchachos, para poder entender lo de la génesis de los anticuerpos antinucleares. Un investigador que ya falleció, que es un reumatólogo investigador que estaba en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Ustedes saben que los que están en el Salvador Subirán son los que son los expertos en publicaciones, investigación y todo. Eso lo saben ustedes porque ya hay muchos de ustedes se fueron a veranos de investigación. ¿Quién fue a verano de investigación al Subirán? ¿Nadie? ¿Ahora no? ¿No se han ido? No, de aquí. No, pues la pandemia la pandemia se nos atravesó. Ok, yo siempre he dicho, yo no les doy de mérito a los del Subirán. Los del Subirán me encantan porque investigan y yo aprendo, pero yo lo aplico. Ok, sí me entendieron el chiste local, ¿verdad? Ok, que ellos publiquen, investiguen, pero yo lo voy a aplicar en mis pacientes, a final de cuentas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, también como el factor reumatoide es el anticuerpo antinuclear, es un autoanticuerpo mayormente, o el patogénico es del subtipo IgG, pero también puede haber subtipo IgA y puede haber algunos también un subtipo IgM, pero son los menos. Les voy a pasar el artículo, muchachos. ¿Vale? El patogénico generalmente va a ser el IgG. Y de acuerdo a la enfermedad, podemos tener patrón de inmunofluorescencia. Una de las dos cosas que quiero que investiguen es las técnicas de detección de anticuerpos antinucleares, que yo creo que más adelante Constanza nos los va a decir, o nada más viene lo del GEP. Chécale en tu presentación, Ana. Porque hay varias técnicas. Uno, ya no lo dijo, las de inmunofluorescencia, muchachos, y apréndanselo, por favor, que es el tamizaje, es la prueba tamiz. Hay otra técnica que es de ELISA, pero el ELISA no me sirve porque tienes que tener una gran cantidad de anticuerpos para poder hacer la medición. Y el de ELISA nada más te lo va a dar por unidades, aquí es al revés. Aquí necesito ver esto, dilución y patrón para poder decir ese autoanticuerpo o esa inmunoglobulina, ¿por qué se llama anticuerpo antinuclear? El término fue acuñado, ¿por qué? Porque está dirigido contra ¿qué, Constanza? ¿Qué dijimos? Antígenos que están, ¿en dónde? En el núcleo. En el núcleo. Si se llama anticuerpos antinucleares es porque son antígenos que están mayormente en el núcleo. Hay algunos que están en el citoplasma y eso lo tenemos que nosotros que saber. Pero son un pequeñísimo grupo que son los famosos ANA negativos o los lupus seronegativos, que han oído hablar por ahí. De acuerdo, pero no es que no tengan, sino que el antígeno está en el citoplasma y no puede ser capaz de ser detectado por este anticuerpo antinuclear. Por eso tenemos, ahí sí ya nos sirve el ELISA. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Sí bien? Muy bien.
Entonces, ya. Entonces, quedamos que el anticuerpo antinuclear es una inmunoglobulina IgG que está dirigido contra el antígeno nuclear. Ahora sí. A ver, Rubén Michel, dinos contra qué está dirigido. Ahí dice, descripción. Patrón dice sinónimo difuso. ¿Qué más? La descripción, ¿verdad, doctora? Ajá, ¿contra qué está dirigido? Pues dice Pues para saber contra qué está dirigido. ¿Contra qué antígeno está dirigido? contra... Síganme, muchachos, no crean que no los veo, ¿eh? Dice contra DNA, doctora. Ok, entonces dice fluorescencia homogénea irregular a través de todo el nucleoplasma. Los nucleolos pueden fluorecer dependiendo del sustrato celular, pero para acabarla, pues las células están en movimiento. Puedes detectarlo en mitosis, metafase, anafase y telofase. Tenemos que volver otra vez a acordarnos de cómo se divide la célula, cuáles son las etapas de la división celular y la división del núcleo, porque ¿en dónde se exponen todo lo que son los antígenos nucleares? ¿En qué etapa de la división celular, muchachos? ¿Se acuerdan? Que es cuando se abre la cromatina, se desdobla el DNA y se puede ver en la fase celular. Eso es bien básico, muchachos. ¿Ok? Ahí lo podemos ver. Y el antígeno asociado es el ADN o DNA-DS. ¿Qué es el ADN-DS? Doble cadena, doble strain, doble cadena o el bicatenario, ¿sí? Porque también ahí tenemos otro DNA de cadena sencilla, ¿ok? Nucleosoma, ¿qué es el nucleosoma? ¿Y qué son las histonas? Es un nivel de empaquetamiento del ADN. ¿Ok? El nucleosoma es ya cuando se hizo todo bolita y son donde están empaquetados. ¿Y las histonas? Son las proteínas en las que se enrolla el ADN. Ok, son las proteínas en las cuales se ensambla para que sea más chiquitito toda la información. Ok, entonces son proteínas histonas. Ahí está. Ok, tan sencillo y ya lo sabemos. Y no sabíamos dónde ir a buscarlo. Ok, para que no se les dificulte. Y todo esto fue trabajo, muchachos, de consenso. Entonces, ¿cuesta trabajo hacer todos estos consensos? ¿Cuesta trabajo? Sí, mucho. ¿Ok? Ponerse de acuerdo y recopilar toda esta información. Para que ustedes pudieran ver todo esto concentrados, pues obviamente tuvo que haber necesidad de muchísimo trabajo, muchachos. ¿Ok? Vamos viendo el día de mañana, Constanza, entonces seguimos eso. Les dejo la página, véanla. Les quiero compartir también otro que creo que les va a servir, chicos. Permítanme tantito. Descargas. Quiero compartirles ese, que es muy útil. 100 secretos de bioestadística, útil para nosotros. ¿Ok? Y déjenme buscar el artículo, Constanza, te lo mando con Alan, el de que te digo del de reumatología clínica, que está muy sencillo para poder explicar. Sí me gustaría ver un poquito más a fondo de los anticuerpos antinucleares, para poder tener un razonamiento en conciencia de cómo o qué vamos a estar pidiendo y qué vamos a encontrar con los anticuerpos antinucleares. Vamos a hablar un poquito del sustrato y por qué se hace y de historia por qué se hace en este sustrato, Constanza. Un poquito, qué son las células HEP2, de qué tejido es y por qué se utiliza esto. ¿Hecho? ¿Sí, muchachos? Sí, claro. ¿Sí? Porque sí me gusta detenerme aquí porque no quiero que salgan todo el mundo a pedir anticuerpos y no saben ni qué idea es. Después ya que les digo que ya les sale positivo y luego, ¿y ahora sí qué hago? ¿Ok? Bueno, ya por lo menos saben que está este árbol de clasificación y luego ya vemos de dónde sale, ¿vale? Muy bien, chicos. Los veo mañana. Cuídense. Mañana, doctora, gracias. Gracias, doctora. Mañana. Gracias, doctora. Ay, mi José Cruz, nada más quedamos usted y yo. ¿Cómo ha estado, mi José Cruz? Qué miedo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Muy bien, mi José Cruz está grabando, ¿sí sabe usted eso? Saludos para el que vea esto. No creo, pero nada más estoy quedando porque tengo que pasar eso que mandó la doctora. Bueno, adiós.